Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. No, bueno, sí, bueno, ok, Igual, listo, estamos. sí. Daniel, nos faltan 2 minuticos, entonces mientras la gente se va conectando. Vale. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados. Quisiera darles una bienvenida a todos. Esta es nuestra primera tertulia metodológica del 2023 y contamos con Daniel Manrique, que es miembro de la Neurodiáspora. Adicionalmente, pues Daniel, colombiano, es psicólogo y actualmente está haciendo su postdoctoral fellow en la Universidad de Laval, en Quebec, en Canadá. Daniel, muchísimas gracias por poder estar aquí con nosotros y querer compartir la información que tienes para traernos el día de hoy. Bueno, un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes y pues muchas gracias a la Neurodiáspora por la invitación y bueno, esperemos tener alguna interacción interesante en la tarde de hoy. Seguro que sí. Pregunto una cosa, ¿me escuchan bien? ¿No hay un ruido de fondo raro que... No, se ¿No? escucha Ok, bien. perfecto. No, Es solo que está escucho en una su voz. construcción aquí al lado y yo dije, bueno, listo, está bien. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, si quieres podemos dar inicio. Sí, dale. Bueno, muy bien. Te informo que también estamos haciendo una transmisión desde el Facebook Live del Ok, Colme. Entonces, ok, para los que no pueden estar aquí conectados, lo van a tener ayer también en ok, Facebook. cool. Chévere, listo.
Voy a compartir mi pantalla. Ustedes por favor me dicen si la ven correctamente. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, eh, la idea es que el día de hoy exploremos un poco los métodos que tenemos en neurociencia para explorar cómo se reorganizan las células en el cerebro, y es un poco lo que yo estoy tratando de desarrollar aquí en mi laboratorio en la Universidad Laval en Quebec. Pues mi historia de pronto es como la de muchos. Yo empecé en la neurociencia después de que leí El cerebro y el mito del yo de Rodolfo Ginás, pues que me motivó mucho para adentrarme en los temas del cerebro. Después yo hice mi pregrado en psicología en la Universidad Javeriana de Cali, me gradué en el 2013, y pues después de una clase de neurociencias uno en el primer semestre, que yo vi unas celulitas así con tinción de níquel, unos astrocitos, pues yo dije, me motivó demasiado y yo dije, bueno, esto es el tipo de ciencia que yo quiero hacer. Así que bueno, yo estudié psicología básicamente para estudiar el cerebro y dedicarme a eso, y eso me llevó pues a hacer finalmente mi doctorado en Alemania, en la Ruhr-Universität en Bochum, que no parece una universidad, parece más como una empresa, una industria del acero alemán. Es una universidad que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, donde todos los bloques pues son muy grises y aburridos, pero es una universidad excelente para explotar todos los temas de la neurociencia. Y bueno, mi proyecto doctoral y mi pasión en particular por estudiar células, pues me llevó a interesarme por las lesiones cerebrales y por las glías en particular. Entonces, bueno, lo que tengo para hoy un poco es que hablemos de algunas herramientas para generar datos reproducibles en neurociencia, particularmente para contar células o para cuantificar cualquier otro tipo de elemento celular o no celular que podamos ver en el cerebro. Y después vamos a explorar un poquito cómo a partir de estas herramientas podemos hacer la evaluación de la distribución espacial de las células. Entonces vamos a ver un poquito inferencia bayesiana para estimar ratios celulares, el análisis de patrones de puntos, point pattern analysis para describir la distribución espacial, y topological data analysis, que es basado en persistent homology y Betty curves. Eso lo vamos a ver un poquito. Entonces, bueno, mi, mi campo de investigación y mi pasión son las glial scars. So, básicamente las glial scars o cicatrices gliales es todo el arreglo de células no neuronales que se hace después de una lesión cerebral. Entonces yo trabajo con modelos de isquemia cerebral donde bloqueamos una arteria en los ratones, la arteria cerebral media, y después miro cómo se reorganizan las células gliales para responder a esa lesión. Entonces, estas son algunas de las células que reaccionan a este tipo de lesiones. Son pericitos, microglía, astrocitos. Hay por allí unas 2 o 3 células más que uno podría nombrar, pero estos 3 tipos de células son mi foco principal. Entonces ustedes las pueden ver en la columna de la izquierda, cómo son ellas en un estado en el cerebro sano, y en la columna de la derecha pues pueden apreciar de qué manera se transforman morfológica y molecularmente para responder a la lesión. Esto que ustedes ven aquí en rojo son astrocitos que están invadiendo el lugar de la lesión en el cerebro, y pues lo hacen con propósitos que no están lo suficientemente claros, pero creemos pues que es básicamente una manera de segregar
el tejido muerto o el tejido lesionado del tejido sano. Digamos que allí habría un par de situaciones o contraargumentos que uno podría evaluar, pero digamos que por ahora un entendimiento que tenemos de la cicatriz glial o de la glial scar es ese. Y lo podemos pues ver aquí en estas imágenes de la parte de abajo. Tenemos aquí astrocitos reactivos que básicamente separan esta zona de la izquierda, que es tejido sano con neuronas vivas, de la zona de la derecha donde ya no hay neuronas vivas y pues están pasando todo tipo de cosas en el cerebro. Entonces, finalmente, una de las preguntas que yo me hice es cómo cuantificar la manera en que estas células se organizan, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver visualmente en imágenes, en un microscopio, podemos decir, uy, sí, ahí están los astrocitos, ahí antes no estaban y ahora hay un montón de astrocitos, pero ¿cómo puedo yo cuantitativamente aproximarme a ese problema? Entonces eso fue un poco lo que me motivó pues a trabajar en el análisis espacial de células. Y pues el análisis espacial de células empieza primero con el conteo, y conteo pues siempre hago yo énfasis de una manera reproducible, porque eh, es una verdad incómoda que la mayoría de la ciencia biomédica es irreproducible por muchas razones. Una de ellas, pues la falta de aproximaciones que tenemos nosotros los investigadores que puedan generar datos que otras personas puedan utilizar, ¿cierto? Aunque ustedes no lo crean, estamos en el siglo XXI donde tenemos computadores, todo tipo de software, pero todavía uno ve en los laboratorios de países de primer mundo, en Europa y en Norteamérica, a gente contando células como lo hacía Ramón y Cajal, ¿sí? Así con la manito, 1, 2, 3, 4, 5 células, y eso pues no es de ninguna manera algo reproducible, ¿no? Entonces, yo creo que más que una facilidad o una aproximación que nosotros podamos tener al conteo de células de una manera computacional, creo que es una obligación ética y profesional que tenemos los científicos con el objetivo pues de hacer ciencia abierta y reproducible en estos tiempos tan turbios para la ciencia biomédica. Entonces, el conteo de células les voy a contar un poco cómo puede ser una pipeline, una secuencia de pasos para generar un conteo de células que nos pueda dar alguna idea de lo que tenemos en nuestras secciones de cerebro. Entonces, nosotros podemos iniciar con microscopía de campo abierto, lo que se hace en un microscopio de fluorescencia convencional o incluso con Nissl stainings, con el bright field sin ningún problema. Lo que podemos hacer después es coger Fiji, que es un software gratuito, abierto para todo mundo y fácil, con una interfaz de usuario bastante simple. Y lo que podemos hacer es limpiar las secciones. Y digo limpiar las secciones, pues porque en muchos casos, como en esta imagen que ustedes ven, yo tengo como objetivo evaluar un pedacito de cerebro en particular, pero pues puedo tener alrededor algunos otros pedazos de otros cerebros, algunos otros fragmentos de tejido indeseados. Entonces lo que uno puede hacer es simplemente limpiar el cerebro y después utilizar esta herramienta que corre en Fiji y la pueden encontrar aquí en esta dirección. Se llama ABA. Entonces ustedes la pueden googlear, ABA Brain, por ejemplo, y ahí les va a salir la herramienta. No pongan solamente ABBA porque les va a salir el grupo musical ABBA que cantaba en los 60s y en los 70s, así que tienen que poner ABBA Brain y allí pues les sale esta aplicación. Y lo que hacemos con esta aplicación es simplemente alinear el cerebro a las coordenadas del Brain Atlas, a las coordenadas pues generales que tenemos del cerebro. Entonces lo que uno hace es
esto que ustedes ven en rojo son las secciones de cerebro que yo tengo, las puedo cargar al programa y debo allí ubicarlas más o menos en los cortes que el programa me ofrece. Y después de eso, lo que el programa hace es un registro y una anotación pues de las imágenes que ustedes lo pueden ver aquí. Lo que ustedes ven al lado izquierdo son las imágenes que uno sube al programa, y lo que ven al lado derecho es la alineación con la anotación de todas las secciones cerebrales. Es algo muy fácil de hacer, algo que pueden hacer con algunos clics, y pues el tiempo que va a tomar va a depender de qué tantas secciones por cerebro ustedes tengan, de qué tantos cerebros tengan, pero ofrece un marco de coordenadas de referencia muy importante para los análisis que uno puede hacer después. Entonces creo que es una herramienta muy cool, y lo bueno es que es gratuita. Todos la podemos utilizar con cualquier sección de cerebro que tengamos, ¿no? Después de eso, hay un software que no es muy conocido dentro de nuestra comunidad de neurociencias o de análisis de imagen, que se llama QuPath, y es un software que yo he encontrado bastante cool porque los plugins que tiene y los scripts que maneja son bastante útiles para detectar células. Sobre todo, digamos que es un trabajo de detección de células automático bastante interesante, bastante ajustado. Así que lo pueden encontrar, también es gratuito, se llama QuPath. Entonces lo que uno hace en QuPath es básicamente subir o cargar esas anotaciones que hicimos con ABA en nuestras secciones. Entonces ustedes pueden ver aquí, digamos, el croquis de diferentes secciones cerebrales. Secciones cerebrales, puede escoger uno las que quiera. Yo estoy aquí trabajando con grandes secciones, estriado, córtex, el interbrain, pero si usted quiere ir a secciones como capa 6 de la corteza somatosensorial, lo puede hacer. La Allen Brain Atlas, si no estoy equivocado, tiene cerca de 250 regiones cerebrales anotadas, y con el ABA y con QuPath usted puede hacer conteo de células específicamente en las regiones que son de su interés. No es que por el modelo que yo manejo, que es Stroke, hago conteos en secciones amplias, pero si usted está trabajando con tálamo, con hipotálamo, con núcleos específicos del estriado, pues puede alinear su cerebro y hacer un conteo automático específico en esa región, ¿vale? Entonces en QuPath usted puede cuantificar células en áreas específicas, puede clasificarlas y puede obtener un resumen por cerebro o por célula con ciertas mediciones morfológicas que el software hace. Yo no las utilizo mucho, pero están disponibles allí mediciones de tipo del área, el perímetro, la circunferencia, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, lo que uno puede hacer es, el software también tiene un módulo de Machine Learning. Entonces lo que uno puede hacer es decirle al software: ok, estas son mis microglías reactivas, estas son mis microglías no reactivas. Uno entrena el software con algunas imágenes y después corre el mismo training en todas las imágenes que usted tiene. Es un batch análisis, y pues básicamente él después le va a decir, ok, cuáles son las células que corresponden más al tipo de célula reactiva y más al tipo de célula no reactiva. Allí pues depende del tipo de célula con el que uno trabaje, del tipo de características de fluorescencia o de morfología que tenga, pero yo creo que hace un trabajo bastante bueno. No es perfecto, por supuesto. Hay veces que yo muchas imágenes y digo, bueno, esto podría ser, esto está mal clasificado, estas células, pero creo que el porcentaje de mal clasificación es muy bajo, y pues la ventaja es que lo estamos haciendo de una manera completamente reproducible. Si alguien más corre su código, pues va a llegar a los mismos resultados, y eso es más importante que tener
clasificación perfecta de las células a ojo de un investigador en algún lugar del mundo. Hay algunas alternativas para ABA que yo encuentro interesantes, que no son útiles para mí por el tipo de cerebros que yo manejo. Yo manejo cerebros con isquemia cerebral y esos cerebros en muchas ocasiones están inflamados, en muchas ocasiones hay un fuerte shrinkage, no sé cómo decir eso en español, como encogimiento del cerebro. Está el hemisferio lesionado, es la mitad de lo que sería normalmente. Y para programas como este que se llama BrainJ es un poquito difícil entender que mi hemisferio es solamente la mitad de lo que suele ser un hemisferio cerebral o que está mucho más grande de lo que debería ser un hemisferio cerebral. Pero lo cool de este BrainJ, que también encuentran ustedes un tutorial muy bueno en YouTube sobre este software, es que a diferencia de ABA, donde yo tengo que cargar las imágenes y alinearlas, yo le tengo que decir al software: esta parte es anterior, esta más posterior, y tengo que ponerla antes de que él haga la anotación y el registro, tengo que ubicarla en una región donde más o menos corresponde. El software después va a ajustar eso que yo le doy. La ventaja de BrainJ es que él hace todo completamente automatizado. Así que si usted tiene secciones de cerebro que no están fuertemente deformadas, usted las carga en BrainJ y él se encarga de hacer todo el pipeline de detección de regiones, etcétera, etcétera. También tiene un módulo muy interesante de axones y dendritas que usted puede rastrear en distintas regiones del cerebro. Entonces yo invito a que exploren este software porque creo que ofrece una funcionalidad bien amplia para diversos propósitos. Se llama BrainJ, corre también en Fiji y encuentran un tutorial muy bueno en YouTube de Luke Hammond, que es el creador, pues explicando cómo funciona el pipeline de este software. Hay otras alternativas, como por ejemplo Cellfinder, que corre en Python. No lo he utilizado personalmente, pero a diferencia de los otros software, el Cellfinder confía en algún canal de background que usted le muestre. Así que si usted tiene, no sé, un staining en 2 canales de microscopía y le sobra un canal, él confía en ese canal sin ningún staining, con cierta fluorescencia de background, para hacer toda la alineación y toda la anotación de las áreas celulares y hace una detección muy, muy, muy buena. Así que, bueno, es otra herramienta que pueden utilizar para el conteo en áreas específicas del cerebro. En el canal de Luke Hammond, que se llama Cellular Imaging, que es básicamente la persona que desarrolló el BrainJ, pueden encontrar una herramienta muy cool que se llama Brain Render. Y esta es la publicación en eLive de ese artículo. Se llama Visualization Anatomically Register Data with Brain Render. Y básicamente les permite coger esos conteos celulares que ustedes hicieron en regiones específicas del cerebro y hacer un rendering en 3D de esas imágenes. Es súper cool y luce más o menos así. Esto es una grabación en mi computador, que lo pongo así porque a veces el Python me hace crash cuando intento mostrarlo en presentaciones, pero luce más o menos así. Entonces lo que ustedes ven ahí es células individuales de 6 o 7 secciones cerebrales que ustedes pueden visualizar en 3 dimensiones y bueno, hacer distintos tipos de cosas con ellas, ¿no? Entonces, se llama Brain Render, es también una herramienta que corre en Python libre que les puede ser de utilidad. También podemos usar Elastic conjunto con Cell Profiler. Esto es ya más conocido por la
comunidad de neurocientíficos. No es de muy amplio uso, pero yo lo encuentro muy útil, así que quiero darle un poquito de caña a esto, mostrándolo. Entonces funciona también como una interfaz de usuario, y lo que Elastic nos permite hacer es básicamente machine learning. Uno tiene su imagen, uno genera unos labels. Entonces con rojo uno dice esto es background, con verde uno dice estas son los puntos en los que yo estoy interesado. En este caso no son células enteras, sino que son lisosomas dentro de unas células. Y pues lo que le hace el software es generar un mapa de probabilidad que, que clasifica pues los píxeles entre lisosoma o background. Y bueno, tiene muchas otras funciones, incluso animal tracking para aquellos que hacen behavior test, que hacen open field u otro tipo de cosas. El Elastic es bastante bueno en hacer pixel-based tracking y classification. También tiene para conteo celular. Si ustedes hacen microscopía electrónica, tiene unas herramientas de segmentación súper cool de imágenes de microscopía electrónica. Así que bueno, es otra herramienta de la que pueden echar mano. Y tenemos el Profiler, que quienes trabajan en cultivos celulares tal vez están familiarizados con él. Digamos que es una herramienta optimizada para ese tipo de modelos. Para cerebro, bueno, ofrece un poquito más de problemas dependiendo del tipo de staining que tenga uno y de lo claro que sea el staining, ¿no? Pero el Profiler también pues permite la identificación de células, de objetos. Digamos que en Cell Profiler se llaman objetos. Entonces lo que uno puede hacer es básicamente trabajar imágenes, segmentarlas con distintas herramientas del pipeline, filtrarlas de acuerdo al tamaño o algún otro tipo de propiedad que se mida. Y aquí se miden un montón de propiedades. Después usted puede identificar elementos individuales en estos objetos que usted segmentó, y pues finalmente, por ejemplo, contar cuántos de estos lisosomas hay en cada célula o hacer otro tipo de análisis. Lo importante aquí, lo que quiero resaltar, es que es un software que le permite a usted identificar objetos, cualquiera que sea, y para el análisis espacial que nosotros vamos a hacer, necesitamos coordenadas XY. En el caso de los cerebros, en el caso de ABA, de QuPath, de BrainJ o de otras herramientas, o de CellFinder que corre en Python, tenemos unas coordenadas de referencia que es el Allen Brain Atlas. Así que si yo tengo diferentes cerebros, pues las coordenadas de referencia van a ser las mismas, y las voy a poder alinear para hacer análisis posteriores. En este caso, por ejemplo, de cultivos celulares, pues uno no tiene unas coordenadas de referencia generales, sino que las coordenadas de referencia son las que están en su ventana de observación, ¿no? Y va a ser para todas las imágenes, pues el mismo sistema de referencia de la ventana de observación, y van a ser coordenadas XY. Así que para el conteo celular usemos el software que utilizamos, la estrategia que utilizamos. Lo importante al final para el Point Pattern Analysis van a ser las coordenadas de objetos individuales, que pueden ser células, pueden ser sinapsis, pueden ser proteínas, puntos, cualquier cosa. Cell Profiler tiene una extensión que curiosamente no es muy utilizada, pero que yo la he visto bastante profunda, y es eh, una herramienta para clasificar células. Entonces, al igual que uno puede hacer con Elastic, usando Pixel Classification, aquí en Cell Profiler Analyst uno lo hace con las células que detectó. Entonces uno le dice al Cell Profiler, esto es una célula cancerígena, esto no, esto sí, esto no, esto es una célula reactiva, esta sí, esta no.
y Cell Profiler pues va a correr esa clasificación en todas las imágenes que usted tenga y pues las va a asignar a uno de los grupos y pues después usted puede exportar las coordenadas de cada célula eh, en cada grupo, ¿sí? Bueno, no me quiero detener mucho aquí, pero está también Orbit, que es un software que los invito a que exploren porque tiene bastantes módulos para cuantificar. Y muy bien, entonces después de que nosotros tenemos nuestras células cuantificadas de una forma reproducible, lo que podemos hacer en primer lugar antes de cualquier análisis de patrones de distribución es pues analizar esos conteos celulares que nos ofrecen una primera impresión. Pues para eso yo utilizo inferencia estadística bayesiana y yo sé que esto es otra charla metodológica para el Colne, pero siempre en todas las oportunidades que tengo, pues trato de comentar un poco de qué se trata y el sentido. Y es básicamente que como científicos nosotros estamos, lo voy a decir así, es un dogma de mirar a nuestros datos, después mirar una tabla en donde uno supuestamente, un super yo allí, una fuerza sobrenatural que no sabemos de dónde dice, nos afirma que uno tiene que seleccionar un test de estos que están aquí, dependiendo de ciertas características de los datos, y donde nuestro goal, donde nuestro objetivo como científicos, tristemente, es alcanzar la significancia, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene un valor por debajo de 0.05, uno se pone feliz sin razón alguna, y es lo que pues se ha llamado en otro tiempo, lo que Griegen se ha llamado el ritual del mindless statistics, ¿no? Como hacer estadística nomás por hacerlas, alcanzando un p-value que no responde absolutamente ninguna pregunta científica. Entonces, en vez de eso, eh, bueno, eso ha sido un problema que lo hemos sabido desde hace 60, 70 años. Sabemos que el p-value no responde, no nos dice nada sobre nuestros datos, no dice nada sobre las preguntas que como investigadores en ciencia biomédica tenemos, si hay un efecto en esto, si el efecto es grande o no, eso no lo dice un p-value no responde al 99% de las preguntas científicas que tenemos. Así que debemos pasar del significance testing a un modelamiento estadístico para inferencia científica y eso básicamente requiere construir modelos generativos basados en conocimiento científico para obtener parámetros de interés con su respectiva incertidumbre. Vamos a ver un poco cómo se hace eso. Y para eso usamos R, digamos que es un lenguaje de programación con el que no todos estamos familiarizados desde un principio, pero lo gracioso de la programación y de R en particular es que yo cuando se lo presento a alguien y digo, vea, este es el código que hay que hacer para tal o cual cosa, dicen, no, eso es muy difícil, yo no soy capaz de escribir ese código. Pero la gente nunca piensa, hombre, el código ya está escrito. Lo que tengo que hacer es copiar y pegar el código y ejecutarlo. Los que trabajamos en R, yo creo que el 95% del código que ejecutamos lo hemos agarrado de alguna parte, lo hemos modificado de algún lado, así que es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Y uno puede empezar utilizando R, copiando y pegando código y después va a ir conociendo las funciones y todo lo que va viendo ahí va a hacer completo sentido. Entonces, particularmente yo utilizo mucho en R un programa, paquete que se llama BRMS, que es una interfaz a un lenguaje probabilístico que se llama STAN. Y pues es un paquete súper cool, súper completo para uno hacer
inferencia estadística de verdad, no para calcular p-values. Con esto no calcula uno p-values en el marco de la estadística bayesiana. Entonces, simplemente para presentar unos datos, por ejemplo, esto es un problema sencillo que yo puedo tener, una circunstancia donde tengo 3 steinings para neuronas, astrocitos y microglías, hablando en términos generales. Y eso que ustedes ven en amarillo, pues son las células que detecté utilizando AVA y QPath, y pues son detecciones de una manera reproducible, ¿no? Es decir, se generan los datasets automáticamente y pues cualquier persona puede validar esos resultados y correr el código. Y van a ver ustedes lo fácil que es ver las cosas en R. Tenemos un dataset que le puedo poner el nombre cells2 y pues me va a cargar algo del dataset que yo tengo y pues puedo hacer una visualización inicial con este código donde le digo coja mi data cells 2, ponga en el X, en el eje X esta variable, en el eje Y esta variable, colorelo de acuerdo al tipo de célula que tengo, hágame un box plot y póngame punticos. Ya, eso es todo y con eso hace uno un gráfico. Entonces ustedes pues para quienes no usan R, con este ejemplo pues pueden ver lo fácil que es generar un gráfico. Después de la visualización inicial, uno puede coger sus conteos celulares y hacer modelos estadísticos que pueden ser plausibles para el tipo de datos que uno tiene, dependiendo la agrupación, la distribución, las variables, etcétera. Pero puede correr uno varios modelos. Aquí lo que yo estoy presentando son modelos lineales que se definen básicamente de esta forma. Es decir, todos esos tests que generalmente se usan, ANOVA, t-test, whatever, todos esos son modelos lineales y van a tener una forma similar a esta. Entonces yo aquí le digo al software, solamente quiero saber cuál es el ratio de jefe a P dependiendo del DPI y ya. Todos estos son modelos lineales que uno puede correr desde una perspectiva bayesiana y evaluar. Y lo cool de una perspectiva bayesiana es que usted puede modelar esto a su gusto, en el sentido de que puede poner allí todas las variables que usted considere importantes. Aquí yo lo modelé, por ejemplo, como una familia normal, como una Gaussian distribution. Aquí lo hice como un student, que es como una normal, pero con las colas un poco más amplias. Ustedes pueden ver un poco cómo cambian los estimados, pero finalmente si usted le dice también al modelo, ok, yo quiero que usted me calcule también el sigma, pues van a ver lo amplio que se modifica las predicciones del modelo que es de conteo celular. Ese es es exactamente el mismo conteo celular, exactamente los mismos datos, pero ustedes pueden ver cómo de acuerdo al modelo la predicción es completamente distinta. Y básicamente con t-test, ANOVAs, todo eso, uno está basado aquí solamente en este modelo que para el 99% de los datos y preguntas que hacemos en ciencia biomédica no tiene valor alguno. Después uno puede comparar los modelos y pues puede ver cuál de ellos hace eh, mejores predicciones. Bueno, eso digamos que es un tema amplio, pero uno puede elegir el modelo de acuerdo a varios escenarios. Después uno tiene un mejor modelo, un modelo candidato, uno que hace mejores predicciones y lo que uno mira, lo que uno puede mirar es el estimado del modelo y pues la incertidumbre en esa medición y eso es suficiente para uno tener una inferencia estadística adecuada. Entonces tiene uno aquí la forma de evaluar, bueno, qué tan malo es el modelo. Entonces tiene uno aquí los datos reales y esto es lo que el modelo cree que es con datos simulados. Es decir, si yo pongo los resultados del modelo, pues obtengo esta simulación y uno evalúa, ok, qué tan malo
está mi modelo o qué tan acertado está con las expectativas, con el tipo de datos que tengo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí muestra un poco que no es un incremento lineal, sino que podría uno modelarlo con unos splines o cuadrático de alguna manera. Bueno, allí puede uno mirar varias alternativas, y esto que ustedes ven aquí pues, son los conteos celulares modelados con el software que les mostré, que se llama Brain Render, que es que también puede generar mapas de densidad de acuerdo a las neuronas. Entonces pueden ver ustedes que es una aproximación interesante, y pues bueno, puede uno generar resultados de distintas maneras sobre ese conteo, ¿vale? Tenemos el conteo, tenemos una primera impresión de cuál es el número de células que hay en el cerebro en general o en regiones específicas, y puede uno hacer el point pattern análisis, ¿no? Entonces volvemos nuevamente a los datos. Tengo yo, por ejemplo, un staining de astrocitos, que es el GFIP. Tengo yo un staining de microglia, generalmente hablando, que es el IBA1. Y tengo una evolución en el tiempo de ese marcador, ¿cierto? Lo que vemos a la izquierda son cerebros completamente sanos, y las siguientes tres imágenes son cerebros isquémicos en diferentes etapas de la lesión. Entonces puede uno ver aquí en GFIP, por ejemplo, que al inicio hay un hueco, tenemos un hueco aquí, después ese hueco se va cerrando y se va llenando de células, mientras con el IBA1 tiene una distribución de células más o menos amplia, y esa distribución pues se va cerrando conforme pasa el tiempo, ¿no? Estos son distintos animales, entonces hay allí, por supuesto, una variabilidad intrínseca dependiendo de los tamaños de la lesión, etcétera, pero básicamente el problema es ese. Entonces lo que uno se pregunta es, bueno, ¿cuáles son las formas de uno cuantificar esa evolución más allá pues de las impresiones visuales que uno puede tener? Entonces, una solución que yo he encontrado interesante en los últimos años, pues es usar un patrón de puntos en donde tomamos las coordenadas XY de nuestras células detectadas en AVA, en QuPath u otro software, y básicamente corremos un código para generar esto que está aquí. Esto es simplemente, no pretendo que vayan, sobre todo el código es simplemente para darles una idea del tipo de cosas que uno puede ejecutar. Y si usted dice, Daniel, yo no sé hacer eso, lo que tiene que hacer es copiar, pegar esto y ya, y ejecutar. El código ya está escrito, no tiene que inventar uno la rueda otra vez. Pero básicamente aquí, si ustedes ven, hay una función que se llama PPP, que es del paquete SparStat, que es un paquete generalmente utilizado para análisis espacial, de mapas, no sé, de cosas epidemiológicas, de ríos, de montañas, de árboles, pero que yo lo encontré muy útil para analizar también células en el cerebro, ¿no? Entonces lo único que uno tiene que decirle a la función PPP es darle las coordenadas X, las coordenadas y cuál es el rango de esas coordenadas. Y con eso él genera un patrón de puntos que se ve más o menos así. Lo podemos generar para las microglías, lo podemos generar para las neuronas, lo podemos generar para los astrocitos. Y con esos patrones de puntos puede uno hacer muchas manipulaciones. Entonces puede uno calcular un density map, que aquí depende del sigma que nosotros utilicemos. Hay formas de que el software calcula el sigma automáticamente, pero hay otras, yo generalmente lo hago manual. Entonces, en este ejemplo en particular, si pongo un sigma de 20, pues él me va a mapear más o menos células individuales, y a medida que voy incrementando el sigma, pues él me va haciendo otro tipo de mapeo. Entonces, este mapeo de 150 a 300 puede ser útil para mí para identificar, por ejemplo, dónde están las
grandes agrupaciones de células en el cerebro y excluir de pronto otras células que están por aquí que no son de mi interés, básicamente para pillarme la gran masa de células, ¿no? Y ven ustedes, me devuelvo, ven ustedes que es una línea de código, density, el point pattern y el sigma. Es todo, no hay que hacer más. Con ese sigma nosotros podemos generar algo que se llaman tessellations. Yo no sé si eso tenga una traducción en español, pero sería algo como parecido a mosaicos, en donde básicamente yo puedo partir mi densidad de células en diferentes grupos. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo partir en 3 grupos diciendo el 1 es donde no hay nada, el 2 es donde hay una, más o menos, no mucho, una cantidad media, y el 3 es donde hay un montón, donde la densidad de estas células es grande. Y lo puedo utilizar para analizar la covarianza de otras células, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, hago una teselación con el NEUN y después puedo contar cuántos astrocitos hay en regiones donde no hay NEUN, cuántos astrocitos hay en regiones donde hay una media densidad de NEUN y cuántos hay en regiones donde hay una alta densidad, y ustedes tienen el resultado aquí como ejemplo y lo pueden hacer también para microglías. Entonces esto en cuantificación y después mirando así a las imágenes y después los números que le dicen a usted, pues que las microglías se ubican principalmente donde no hay neuronas y los astrocitos están ubicados donde hay neuronas. Eso es una observación que a ojo usted puede ver con las tessellations, pero que también puede cuantificar de una manera reproducible. Muy bien. ¿Alguien va a decir algo? Ok, no, que escuché que se abrió un micrófono por allí. Muy bien, entonces se puede hacer para cualquier tipo de célula, por supuesto. Aquí yo lo hice también para astrocitos y microglías. Ustedes pueden ver aquí partido en 2, low and high, bajo y alto, y puedo contar astrocitos y microglías en cada una de estas regiones, y puedo también generar plots que me indican cuál es la influencia de estos puntos. Para este caso es muy simple. Este caso me está diciendo aquí lo amarillo es la influencia, me está diciendo simplemente esta región en amarillo es la que más influencia la distribución de sus microglías, pero puede que no sea el caso para otras células, y lo he visto yo. En muchos análisis que yo he hecho, usted puede encontrar las microglías en algún lugar específico, pero ve que la influencia de esa agrupación está por aquí en otro lado. Básicamente diciéndole, si hay un área despoblada de células en cierta región, esas células van a estar por allá en otro lugar. Entonces es súper cool porque al ser una función le permite a usted hacer predicciones sobre el posicionamiento y la distribución de células en otro lugar. Entonces, utilizando esas herramientas, pues puede usted generar predicciones. Si mi intensidad neuronal es baja, cuál va a ser la probabilidad de intensidad de los astrocitos, en este caso 97. Si la intensidad aumenta, va a ser de 205. ¿Qué me está diciendo esto? Que entre más densidad de neuronas haya, más astrocitos va a haber, específicamente aquí en este punto, que es 5 días después de una isquemia. Pero ¿qué pasa a los 30 días? Allí la probabilidad se invierte. Si yo tengo más densidad de neuronas, menos astrocitos van a existir. Y esto que ustedes ven aquí no son imágenes que yo he cargado, ni son imágenes que yo he generado con los patrones de puntos, son predicciones. Usted puede poner esta función y decirle al software
Con esto, plot, predict, GFIP function y el software va a predecir cuál va a ser la intensidad espacial de los astrocitos en ciertas regiones del cerebro. Así que ven ustedes que es algo, pienso yo, fácil de ejecutar y es simplemente hacerse a la mano con algunas funciones y el análisis puede puede rodar muy fácilmente. Hay una cosa interesante que se llaman las raster layers, que es con librería que se llama raster, en donde yo puedo hacer un subset. Aquí yo hice un raster con una densidad específica y lo que le dije al raster layer fue, por favor, exclúyame, sáqueme de esa nube de puntos las células que están por encima de esta densidad, que es básicamente esto verde que ustedes ven aquí. Entonces él dice, ah, claro, por supuesto que sí. Y si yo hago el plot, pues lo van a ver aquí. En particular, estos son microglías. Van a ver que aquí me sacó en el point pattern solamente las microglías que están aquí agrupadas en una alta densidad y me elimina las que están en algún otro lugar del cerebro. Así que yo, que soy una persona que estudia glial scars, por ejemplo, a mí me interesa mucho evaluar específicamente células que están en altas concentraciones y esta raster layer es una forma muy interesante de hacerlo. Hay otras formas en que usted puede calcular covarianza, solamente para ilustrarlo, con esta función que se llama ROHAT. Entonces, esto lo que hicimos aquí fue ver algunas partículas en algunas células y pueden ver ustedes aquí la función que en este caso la probabilidad de que estén esas partículas incrementa a medida que sube la intensidad de los lisosomas, mientras que en esta condición la probabilidad de estas partículas disminuye a medida que incrementa la densidad de los lisosomas. Entonces es una forma de usted cuantificar la covarianza entre dos variables con una función que le permite a usted hacer predicciones específicas para cualquier tipo de densidad en la que usted esté interesado o incluso para densidades que usted no tiene, que no hacen parte de su dataset. Entonces, ven ustedes lo sencillo que es. Plot, ROHAT, aquí tienen ustedes la nube de puntos y la covarianza. Entonces no es nada más que eso. Obviamente este código es para imágenes individuales. Para hacer grupos de imágenes necesita una o dos líneas más, pero es algo que no es complicado para nada. Y aparte del análisis de patrones de puntos, pues también puede uno hacer topological data analysis, que es de alguna forma algo mucho más complejo y completo para analizar la distribución de las células y básicamente se basa en la complexión o la interconectividad entre puntos que hacen, valga la redundancia, un patrón de puntos. En este caso es algo 2D, ¿cierto? Entonces usted tiene este círculo, por ejemplo, pero ese círculo también lo puede, digamos, simplificar como si fuera puntos individuales. Y lo que usted va a hacer con Topological Data Analysis es derivar que de esta organización de puntos circular que ustedes ven aquí, existe una organización similar a esta. Entonces lo que él va a hacer es calcular un radio de conectividad entre esos puntos que se va ampliando, que se va ampliando, que se va ampliando y básicamente va a derivar las características topológicas del tejido. ¿Cómo llegué yo a Topological Data Analysis? Porque en mis exploraciones de cómo describir cuantitativamente la reorganización de las células, ustedes podrán apreciar que las cosas que uno ve en un microscopio son muy similares a las cosas que uno ve
con un telescopio, ¿no? Así que yo contacté un par de astrónomos y les pregunté, bueno, nosotros estamos dentro de la Vía Láctea. ¿Cómo hacen ustedes para saber cuál es la forma de la Vía Láctea? No podemos ver la forma de la Vía Láctea desde afuera, estamos dentro de ella. ¿Cómo hacen ustedes para inferir la organización de las estrellas dentro de la Vía Láctea y determinar que es una galaxia espiral? Entonces ellos dijeron, lo hacemos con Topological Data Analysis, y conectando puntos usted puede generar una geometría tridimensional de su forma. Entonces así fue yo como llegué a Topological Data Analysis, y vaya que lo encontré bastante útil. En astronomía hay una es mucho más simple, digo yo, porque los registros que usted adquiere de una fotografía 2D siempre son en cierto sentido 3D, porque sabiendo la luminosidad de una estrella puede saber usted más o menos a qué distancia está, pero con las imágenes que nosotros tenemos de cerebro son en un solo plano, ¿no? Entonces, para darle profundidad a eso, tenemos que tomar un Z-stack y hacer un poco de maniobras adicionales, pero entonces básicamente uno puede coger TDA, tiene sus células tridimensionales del microscopio, eso lo convierte en puntos y pues analiza las formas en cómo están conectados esos puntos. Y con el Topological Data Analysis, básicamente usted puede definir, ok, estas células están organizadas como una rosquilla, tienen un gran void, un gran hueco en el centro, o están distribuidas uniformemente, o están distribuidas de una forma circular, o parecen un hexágono, o whatever. Digamos que usted puede llegar a muchos modelos topológicos de la organización de sus células, pues analizando cuáles son las posiciones y la forma en que ellas se interconectan. Entonces eso se hace con algo que se llama Persistent Diagram, que luce más o menos así en cualquier análisis que tenga, y eso pues se puede convertir en una Betty Curve que básicamente mapea en qué punto aparecen o desaparecen escalas topológicas en la organización general de las células. Es bastante cool. Esto nosotros lo hicimos utilizando Ripser++ en Julia, pero también puede correr perfectamente en Python, y hay herramientas adicionales para hacerlo en R, que es particularmente el paquete de TDA, se llama, y es bastante sencillo para correr en R. Entonces, con Topological Data Analysis también puede hacer algo muy interesante, que es clasificar células basadas en sus características topológicas. Y uno puede ver aquí, de arriba hacia abajo, cómo cambian topológicamente las células durante el tipo de lesiones que yo manejo, que son lesiones cerebrales. Entonces las vemos arriba en el cerebro sano, vemos aquí los primeros instantes de la lesión hasta 30 días después de la lesión, y ve uno como estas Betty Curves se van modificando, ilustrando el rearreglo de las células dentro de la lesión. Hay otras formas en que uno puede ilustrar o describir esto, pero creo que esto es una forma simplificada que nos permite apreciar un poco la evolución de forma cuantitativa. Una cosa interesante es que ustedes ven que todas estas líneas que corresponden a distintos tipos de células van a estar aquí, están como agrupadas, van como en grupitos de 3, y eso es cool porque esos grupitos de 3 son animales individuales. Entonces eso es lo que está diciendo, es que es bastante obvio, pero es, digo yo, challenging o novedoso usted poderlo simular y reproducir. Es dígame cómo están organizadas sus neuronas, y yo le puedo decir en dónde y cómo están organizadas sus astrocitos y sus microglías. Si usted me da una imagen de sus neuronas, yo puedo poner esta función y simular cómo van a lucir los astrocitos y las microglías
con esa distribución neuronal específica. Y ustedes pues pueden ver aquí que a los 5 días la clasificación es un poquito más compleja porque es un estado en donde las lesiones que yo manejo es muy variable, muy heterogéneo, pero a medida que uno avanza en el tiempo, pues se va estabilizando mucho más la clasificación y por supuesto también depende del número de células que uno utilice, porque para hacer TDA, es decir, yo en un cerebro, en una sección normal, puedo contar, no sé, 15.000 células. Si estoy haciendo algo tridimensional, pues eso serían 100.000 células y no tengo yo un computador que me permita hacer TDA con 100.000 células, sino que me toca sacar un sampling representativo que pueden ser, no sé, 5.000, 7.000, pero que me mantengan la topología en general como hicimos, como les mostré con esa primera imagen de los puntos, ¿no? Si yo pongo 2 puntos, de pronto no puedo inferir que es un círculo, pero si pongo más puntos, digo, ok, puede ser una forma circular. Bueno, así que con esto termino mi exposición. Agradezco mucho la atención. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, estoy abierto para conversar con ustedes. Daniel, muchísimas gracias. De verdad, estuvo súper claro, muy didáctica. Eh, También siento que nos hiciste muy amena todos los temas que nos trataste. Para los demás, quienes quieran dejarle preguntas en este momento a Daniel, podemos dejarlas aquí en el chat y se le van a ir diciendo a Daniel. Adicionalmente, pues quiero recordarles que deben diligenciar el link de inscripción para que les llegue el certificado de asistencia a la charla. Daniel, yo tengo una pregunta. Claro. Nosotros hacemos acá en el laboratorio de nosotros el conteo muy manual, ¿no? Uno a uno. Yo quisiera preguntarte, digamos, ¿qué tanto porcentaje de error puede existir en los programas que mencionaste que podían hacer ese conteo? Porque básicamente pues a mí me da un poquito de desconfianza de que no vaya a ser tan exacto, Ok, digamos, el método humano versus ok. ¿Y la qué máquina. cuentas tú? ¿Qué cuentas, por ejemplo? Neuronas. Neuronas es fácil. Ujú. La tasa de error es por ahí entre el 3 y el 5%. Es decir, Ok. es mucho más fácil contar cosas circulares o Ujú. ovaladas porque existen algoritmos generalmente derivados del watershed que permiten segmentar muy fácil las células que son más o menos ovaladas o circulares. Así que con neuronas es más o menos un 3, un 5%. Si nos vamos a células ramificadas como glías, astrocitos, depende mucho de la calidad del staining. Ok. Es decir, si uno tiene un staining como IBA1, que es bastante consistente en toda la célula, la tasa de error puede estar alrededor del 15, más o menos. El problema con esas células es que no es tridimensional, entonces, cierto, hay ramificaciones que van Claro. para arriba, van para abajo, y usted en el plano que está observando puede que vea ramificaciones, pero no el cuerpo celular, ¿cierto? Pero IBA1 es cool porque tiene el staining nuclear o citoplasmático, plus el de las ramificaciones. El problema con microglia es cuando usted tiene lesiones y se Y está juntan activa. bastante. Ajá. Pero yo te digo una cosa, Daniela, es mejor tener un conteo imperfecto reproducible que un A uno conteo que son. perfecto que nadie más pueda verificar. Es decir, y eso yo lo aplico, bueno, voy a decirlo aquí porque estamos en confianza, ¿no? Yo soy muchas veces reviewer tú, ¿sí? Yo soy este segundo reviewer donde, si yo no soy de pronto, ay, ¿por qué no hiciste este experimento en la luna? ¿Por qué no hiciste esto? Pero sí que lo que los investigadores los datos que estén mostrando sean reproducibles y verificables. Ah, ok, hay algo muy chistoso que uno ve en las publicaciones. El conteo fue realizado manualmente por un investigador experimentado.
todos los que estamos aquí sentados, o la mayoría, somos investigadores. Díganme en los laboratorios quiénes son los que hacen los conteos. Los estudiantes. De los que hacen los conteos son el man que vino de aquí. Y Hoy, el por doble ejemplo, ciego es otro estudiante. pues hoy, por ejemplo, vino aquí, esta semana llegó una niña de Irlanda que hacer un training ahí, está en pregrado, nunca ha visto un cerebro, claro, ella es la que va a contar. Entonces, cuando dicen investigador experimentado, usted no va a imaginar al profesor Ginás ya contando neuronas en Paint o en Photoshop, ¿cierto? Entonces, es decir, para mí es más importante tener un conteo imperfecto, es perfectamente bien, es decir, no hay astrónomo que se ponga a contar galaxias a mano porque, ay, no es que de pronto yo no confío, no, es decir, tenemos millones de células en el cerebro, millones de estrellas y galaxias en el universo, no va a encontrar usted un astrónomo contando galaxias a dedo. No entiendo por qué científicos contamos neuronas, glías o microglías a dedo, ¿sí? Entonces, si la tasa de error es 30%, es 40%, es 50%, yo creo que eso es mucho mejor que tener que creer, hacer un acto de fe en que el que contó, contó bien. Esa es mi perspectiva en particular. Gracias, Daniel. Profesor Ulma. Ay, sí, perdón que hay preguntas, pero levanté la mano bueno, uno, agradecerte, dos, excusarme, llegué tarde y te tenía en mente desde que estaba en la reunión y yo, por favor, pero sí quiero decirte por qué muchas veces uno lo hace manual y es porque realmente uno sí considera que conseguir los programas, bajar los programas, va a costar más tiempo que lo que tú estás diciendo. Y finalmente, cuando uno lo piensa como ahorita, que lo estamos pensando, uno dice, no, no vale la pena. Entonces, desde ya, y una cosa que aquí a mis estudiantes, ya que están por aquí algunos, hay que hacerlo así. Definitivamente es la única forma en cómo es reproducible y hoy aprendí algo que es maravilloso y es eso, ¿no? Lo perfecto no siempre es reproducible y me encanta. Muchas gracias. Sí, cool. Bueno, muchas gracias, Ulma. Daniel, la profe Zulma nos pregunta que comparativamente con ImageJ en conteo de neuronas y glía, ¿cuál es mejor? Comparando ImageJ con qué. ¿Con qué, profe? Con R, con este que tú cuentas, para hacer los análisis. Es O no que se pueden R, comparar. es decir, yo no cuento neuronas con R. Yo cuento con QPath, que es el que hace El el match. gancho con ABA, Ah, pero es que eso de verdad depende. Es decir, hay veces que yo tengo stainings que con ¿cómo es que se llama este? Que con el Particle Analyzer de ImageJ es ajá, suficiente, ¿no? Particle Analyzer, hay sí. veces en que de pronto usted tiene que segmentar más, que poner ahí un poco de cosas, pero yo creo que QPath, es decir, no es muy conocido, pero es creo que tiene un motor súper poderoso y yo diría justo para la detección de células. Se equivoca, pero hace un trabajo formidable. Claro, porque cuando uno hace tinciones que no son inmunofluorescentes, en donde hace por un lado IVA y por el otro lado GFAP, pues Sí, tienes cortes distintos, entonces usas ImageJ. sí, Pero pues ya sí. para poder como comparar esos dos datos, no sé qué tan fácil sea, Hay porque un tienen la programa, misma. hay uno de los que yo mencioné que se llama Orbit, por ejemplo. Ujú. Ese software Orbit, él tiene es decir, tú coges no de fluorescencia, sino de los stainings que uno hace de cresil violeta o esos Sí, stainings. cualquiera de esos, ajá. Él hace un decoding del color. Es decir, uno generalmente tiene este color como café, Sí, marrón y otro violeta, algo así. Él lo que hace sí. es un decoding de color y separar lo que corresponde a este staining como marrón o a este otro staining como azulado, etcétera. El Orbit lo hace. Entonces eso es una forma sencilla de uno
Claro. sacar el color de ahí, eliminar background, si puso dos tipos de staining en el bright field, puede separarlos basado en esa deconvolución del color. Eso se puede hacer con Orbit y hay uno que se llama ICY, si no estoy mal, ICY, Ay, que sí, también sí. es open source y también ejecuta esa deconvolution del color específicamente. Perfecto. Entonces Mil es bueno. gracias, Daniel. Bueno, con mucho gusto. Cualquier cosa que Daniel, necesiten de espérame. conteo, pues Nos quedan siempre, dos preguntitas en siempre el a la chat. orden. Sí, sí, No, 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 sí. Daniel no se Ah, va, bueno. solo le estoy Bueno, No, agradeciendo. no me voy, sí, sí. es que ahí no se Así va. que no, 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 cualquier no, no, problema que tengan, si ustedes dicen, tengo este problema de conteo y estas son mis imágenes, yo no sé si pueda resolverlo, pero algunas ideas puedo darles Gracias. con todo Qué bueno, gusto, mil claro que gracias. sí. Daniel, te pregunta también ahorita Estrella, te da muchas gracias por la ponencia y nos hace la siguiente pregunta, se me ocurrió. En el laboratorio de ella realizan tipificación de espinas dendríticas mediante la tinción de Golgi-Cox. Las preguntas son, Ok. ¿en algunos de estos programas que nos presenta sería útil para hacer como el conteo con esta tinción que ellas usan? Y si es así, ¿cuál es la tasa de error? No sé. Pienso que puede funcionar, que estoy pensando en la tinción de Golgi Cox, básicamente. Entonces no tiene la dendrita, ¿no? Y punticos al lado. Tendría que hacer el ensayo, pero yo creo que ahí la segmentación estaría basada en el tamaño de las espinas. Es decir, ahí tendría que uno decirle al software, eh, identifíqueme puntos o estructuras de este tamaño. Así que yo le daría un shot a eso, por ejemplo, yo lo haría en Cell Profiler y en QPath. Yo le tiraría por ahí y haría el ensayo, porque Cell Profiler y QPath tienen la oportunidad de usted hacer segmentación de objetos basados en el tamaño, pero nunca lo he hecho, no estoy seguro. Tiraría por ese lado. Bueno, no sé. Si se me ocurre otra cosa en los próximos minutos, podría decirla, pero iría por ahí. O también, no, también viene a mi mente, podrían usar Elastic. Ustedes le pueden decir a Elastic, tienen el Golgi Cox Staining, pueden decirle a Elastic estos punticos, porque Elastic también capta lo que es la textura y el radio de del training que usted hace con el pincel. Entonces usted podría de pronto hacer un pre-processing con Elastic y decirle, estas pequeñas protrusiones son mis dendritas, este tallo grueso, gordo, pintado, eso no es, sino que son estas protrusiones, y ver a ver qué hace el Elastic con eso. Porque si el Elastic se la segmenta, es solamente ya tiene usted la segmentación de Elastic y pasa eso a programa para contar, o los puede contar en el mismo Elastic con el módulo de Cell Density, por ejemplo, que no son células, pero funciona también. Entonces ensayen por ahí Elastic. Yo ensayaría primero Elastic, váyanse para Elastic, después váyanse para Cell Profiler, después váyanse para para QPath, pero igual puedo, si no dan con el chiste, puedo ayudarlas un poquito a ver si hay un chiste por otro lado. Gracias, Daniel. También nos preguntan qué tanto puede aumentar el porcentaje de error si hacen un doble o un triple marcaje. Ah, no, no tiene nada que ver, porque uno cuenta es por canales. Y uno en el microscopio tiene diferentes canales, canal 1, canal 2, canal 3. Si usted tiene todo en un RGB, o todo mezclado en una sola imagen, pues usted separa el RGB, es decir, no tiene nada que ver los marcajes que usted haga. Funciona lo mismo si es uno o si son varios.
La siguiente pregunta es, ¿cuántos tipos de células puedes representar geométricamente si, por ejemplo, se está estudiando los diferentes tipos de células en la migración neuroblástica? ¿Cuántos tipos de células puede representar geométricamente? No entiendo la pregunta. Si pueden abrir el Nicolás, si de micrófono pronto puede y... explicarnos. Sí. Buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Sí, es que pues me causa pues interés porque tenía presente como esas diferentes capas que estudiamos en la formación desde la guía radial. eh, Como es más porque explicaste que desde los puntos podías hacer representaciones geométricas y hablabas Ok, de tres tipos. ok. Entonces como si luego pues se puede implicar más variables y más tipos de células. Sí, claro. Es decir, estás hablando como de juntar varios tipos de células en una sola representación geométrica. Claro, eso se puede hacer, por supuesto. No tiene ningún problema. Lo que uno tiene que hacer es poner en los dos tipos de células en un solo patrón de puntos. Hay, por ejemplo, algo que se llama annotated point patterns, que es básicamente patrones de puntos anotados, que es un solo patrón de puntos, pero los puntos están anotados, célula A, célula B, célula C, y puede uno utilizar cualquier tipo de patrón que pueda. Así que sí, sin duda se pueden implicar varios tipos celulares de allí y sacar la organización topológica conjunta de esos diferentes tipos. Listo. Y tenemos otra. ¿Es posible evidenciar alteraciones en los conectomas funcionales del cerebro mediante el análisis topológico de datos? Sí, yo nunca lo he hecho, pero el Topological Data Analysis funciona para todo, incluso para Connectomics. Yo nunca lo he hecho yo mismo, pero hay un módulo. ah, Se me escapa. Creo que se llama Giotto. De pronto es Giotto TDA, que corre en Python. No estoy muy seguro, pero yo creo que es Giotto TDA. Giotto como el nombre, como el dulce, con G, Giotto, Giotto, Giotto TDA. Yo creo que ese paquete tiene un módulo específico para Connectomics. Es decir, Topological Data Analysis se puede aplicar a cualquier tipo de dato, no solamente a datos temporoespaciales, sino a cualquier tipo de dato que exista en el mundo. Usted puede hacer Topological Data Analysis. Yo los invito a que en sus respectivos eh, escenarios para investigar se pillen Topological Data Analysis, porque yo he visto Topological Data Analysis en cosas relacionadas con el lenguaje, no sé, investigaciones de lenguaje. Entonces, ok, como que tal. Pero eso es simplemente, es decir, vean el Topological Data Analysis como una forma de sacar toda la información posible de los datos que usted maneje. Así que así usted no esté, hay Topological Data Analysis para RNA sequencing, por ejemplo. Y hay paquetes, librerías para hacer Topological Analysis de RNA. ¿Sí? Que eso no es no son datos necesariamente temporoespaciales, son datos de RNA, expresión de genes. Y usted puede hacer Topological Data Analysis para sacar información de ahí. Así que los invito a que lo exploren como una herramienta súper poderosa independientemente del tipo de datos que usen. Daniel, nuevamente muchísimas gracias. Y a todos también muchísimas gracias por la asistencia. Ya tuvimos una asistencia alta de participantes en esta primera tertulia metodológica del año. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer y espero encontrarlos nuevamente y vernos pronto en otros escenarios. Ojalá, yo voy a estarte molestando. Yo ya Está tengo mis muy bien, dudas. súper. Más de uno de nosotros, Daniel, no sabes el lío en el que te metiste. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes y les deseo lo mejor.
Muchas gracias. Daniela. Igualmente, Bueno, gracias. Chao, chao. Para las personas que están todavía conectadas, que son miembros del COLNE, no se les olviden que tenemos la próxima tertulia metodológica el siguiente mes, en julio, perdón. También todavía tenemos cupos, estamos regalando la inscripción al curso de neurología pediátrica que se va a realizar en Barranquilla. Entonces, por si de pronto los que estén interesados pueden inscribir directamente el correo del COLNE para acceder a esa beca. Y bueno, por favor estén pendientes también de los canales digitales del COLNE donde vamos a estar mencionando las diferentes charlas que tenemos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Daniela. Feliz Bueno, tarde. feliz tarde. Gracias.